Hola, bienvenidos de nuevo al canal La Historia con el profesor Palomo. En esta ocasión vamos a empezar una serie de vídeos relacionados con lo que es la Guerra Civil Española, ¿vale? La Guerra Civil que, como su nombre indica, es un enfrentamiento que va a protagonizar dos bandos que pertenecen al mismo pueblo, de ahí el nombre de civil. Eh, Como es lógico, toda guerra empieza con un detonante, con una chispa, y en este caso la chispa que va a dar origen a la guerra civil va a ser la sublevación militar, la insurrección militar, ¿vale? Para ponernos en contexto, tenemos que decir que la Segunda República Española, en febrero de 1936, había celebrado unas elecciones, las terceras de su historia, y había triunfado el Frente Popular. La idea de que pudieran gobernar partidos de izquierda y que pudieran acelerar las reformas que habían iniciado con la República asustó de forma considerable a lo que eran los sectores más conservadores de la sociedad y junto con ellos pues también los militares que se posicionaban ideológicamente, muchos de ellos, en las ideas más tradicionales y más reaccionarias contra lo que podía ser cualquier cambio radical en el país. La idea del golpe surge porque los militares están convencidos de que el gobierno del Frente Popular va a llevar a cabo una auténtica revolución y para frenar esa revolución era necesario un gobierno militar. En principio, los que están pensando en la sublevación, pues consideran que quien tiene que presidir ese gobierno militar sería el militar de mayor prestigio, entre ellos que era José Sanjurjo, que había participado ya en un intento de golpe de Estado en agosto de 1932 en Sevilla. Pero un golpe militar no puede ser simplemente un golpe exclusivo de los soldados o militares, también necesita un apoyo político, incluso un apoyo social. Por eso os pongo ahí que la mayoría de los grupos de extrema derecha, los falangistas, que se identificaban con el fascismo, los carlistas, que se identificaban con lo que era, defendían una monarquía tradicional de corte religioso, católico, y los monárquicos alfonsinos, todos ellos defienden o apoyan y van a participar en los primeros momentos con voluntarios que se suman a las fuerzas que se sublevan contra la República. ¿Cuál es su ideología? ¿Qué es lo que pretenden? Pues pretenden mantener el orden social tradicional, asegurar la propiedad privada frente a cualquier reforma agraria que pudiera plantear la República y defender sobre todo los ideales y los valores de la Iglesia Católica. Pero en realidad el artífice de lo que es la sublevación, el que protagoniza y organiza todo lo que es la sublevación que se va a producir en julio de 1936 en España, es el general Mola. Sanjurjo se encuentra exiliado en Portugal y es Mola, el comandante de la plaza de Pamplona, el que va a decidir organizar, el mismo se llama el director, organizar el golpe e intenta que, para que tenga éxito y no repetir el fracaso de Sevilla del 32, era necesario que todos los militares se coordinasen y se pusieran de acuerdo para dar el paso de sublevarse a la vez, al mismo tiempo, ¿vale? Entonces la persona clave en los primeros momentos va a ser Mola y él va a dirigir, digamos, todo lo que es la planificación de lo que va a ser el golpe. ¿Cuáles son los planes de Mola? Pues Mola ya tenía previsto que el golpe militar iba a ser impopular porque no podía ser de otra manera y habría que llevar a cabo una acción de todas las fuerzas que se sublevan de dirigir sus esfuerzos a conquistar la capital de España, porque una vez ocupada la capital y controlada la capital, sería muchísimo más fácil poder imponer su gobierno militar y al mismo tiempo obtener el reconocimiento internacional por parte sobre todo de las potencias europeas. Mola tenía previsto un movimiento muy rápido y extremadamente cruento, eso era importante para poder paralizar y evitar la resistencia de las clases populares, había que sembrar en ellas el pánico, el terror
y Mola instruye a todos los militares que se sublevan para que sean lo más expeditos posibles a la hora de fusilar y de liquidar físicamente a cualquier opositor a su insurrección militar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que España en este momento, después de la reforma que había hecho Azaña en el año 32, pues España contemplaba 8 regiones militares que curiosamente los generales que están al mando pues no son, o sea, no todos los generales se van a sublevar, aunque la idea era que todos lo hicieran a la vez. Si os fijáis, en realidad solamente hay unos 5 generales, digamos, de división o de brigada que se sublevan contra la República. ¿Qué es lo que ocurre? Que da la sensación de que es un movimiento minoritario, pero en realidad, la insurrección va a estar protagonizada no tanto por los generales, sino por los oficiales, los tenientes, los capitanes, los coroneles, que muchos de ellos estaban integrados en una organización clandestina llamada la UME, la Unión Militar Española. La UME sí que consigue que buena parte de los territorios que a priori sus generales no estaban dispuestos a sublevarse, finalmente se sumen a la sublevación. ¿Por qué el día 18 de julio? Bien, quizás el elemento detonante sería que el 13 de julio es asesinado Calvo Sotelo, las imágenes de su cadáver aparecen en todos los periódicos españoles y los militares que estaban indecisos después de ver este asesinato por parte de las fuerzas de orden público, de los guardias de asalto, pues los indecisos van a decidir definitivamente sumarse al golpe. Lo que ocurre es que el protectorado de Marruecos se anticipa un día, en vez de esperar al día 18, deciden sublevarse el día 17 porque no podían aguantar más y, entre otras cosas, porque se iba a conocer todos los detalles del golpe, que ya de hecho en gran medida era conocido por la prensa y por el gobierno. Entonces la guarnición de Marruecos se anticipa, pero inmediatamente después en cascada todos los territorios de la península, empezando por Pamplona, Sevilla, por Canarias con Franco, Baleares con Godet y Zaragoza con Cabanellas se terminarían sublevando. Importante que en los primeros momentos de la guerra no es tan importante lo que es los hechos que ocurren, sino la imagen o la propaganda que se da de esos hechos. Por eso, por ejemplo, la sublevación militar en Marruecos, vista desde el punto de vista de los militares sublevados como todo un éxito, sin apenas disparar un solo tiro, sin haber víctimas, pues toda la guarnición se revela. Evidentemente es falso, va a haber militares en Marruecos que no van a querer sumarse al golpe y que van a pagar con su vida el rechazar sublevarse. En España, en el resto de España, las primeras noticias que llegan a la prensa de Madrid, por ejemplo, pues hablan de un golpe militar en Marruecos, pero que es solamente una parte del ejército de Marruecos y que en la península nadie, absolutamente nadie, apoya ese golpe. Igualmente el Heraldo de Madrid pues insiste en lo mismo, que hay que defender la República y que solamente una parte del ejército es el que se ha sublevado. Incluso hay periódicos de la clase obrera, por ejemplo El Mundo Obrero, que es del Partido Comunista, que ya empiezan a señalar como los responsables de este golpe al político de derechas, José María Gil Robles, y al general Franco. Pero evidentemente los republicanos no tomaron conciencia de que era un golpe de todo el ejército o de gran parte del ejército hasta que ya va a ser tarde, 18, 19 y sobre todo el 20 de julio. La historia siempre la escriben los vencedores. Y aquí veis un cartel donde se habla de lo que es la victoria del 18 de julio y España libre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los vencedores de la guerra, los sublevados, el bando franquista, con el tiempo interpretará que lo que ha ocurrido en el verano del 36 no es una insurrección militar, una rebelión contra un gobierno legítimo
elegido democráticamente en las urnas, sino que se trata no de un movimiento de unos pocos militares, sino todo un alzamiento nacional. Esa palabra, esa frase, va a ser repetida una y otra vez durante 40 años hasta que finalmente la inmensa mayoría de los españoles llegue a creer o a aceptar que en 1936 es el pueblo español el que se subleva, el que se enfrenta a un gobierno que era considerado un gobierno títere en manos de una especie de conspiración internacional de aquellos que querían destruir a España. En la mente de Franco pues están los judíos, están los masones y están los comunistas. Para ellos estos tres grupos eran el eje del mal, podríamos decir. Entonces la propaganda es fundamental porque desde el bando sublevado finalmente lo que es una insurrección militar se transforma en un movimiento popular masivo, cosa que la historia pues demostraría que era completamente falso. ¿Dónde triunfa el golpe entonces? Concretando, pues triunfa en Navarra, en Pamplona, donde Mola no tiene ningún problema en sublevarse, dado que Navarra tiene una enorme tradición de ideología carlista. Los navarros, la mayoría de ellos campesinos, pues forman lo que son las milicias de voluntarios carlistas, los llamados requetés, y se van a sumar al golpe sin apenas resistencia. En Canarias, Franco también, un africanista destacado en la guerra de Marruecos, que había también sido clave en la represión del movimiento revolucionario de octubre del 34 en Asturias, Franco se subleva, pero Franco tarda unas horas, casi días, podríamos decir, en hacer efectiva su sublevación. Una vez que ya tiene asegurado todo lo que es el control de las islas, tanto de Tenerife, donde él era el capitán general, como de Gran Canaria, él parte hacia Marruecos. Va a ser famoso su vuelo, su viaje en avión desde las Islas Canarias hasta el protectorado de Marruecos. Llegaría el 19, quiere ser cauto, no quiere acelerarse, quiere tener la seguridad de que Marruecos está completamente controlado por los sublevados y de que tiene opciones de triunfar el golpe en la península. Franco es un militar excesivamente cauteloso y al mismo tiempo que se suma a la sublevación de forma tardía, le van a echar en cara a sus compañeros que va a tardar muchísimo en decidirse, hasta el último momento no toma la decisión de apoyar la sublevación. Aún así, él también al mismo tiempo coge a su hija y a su mujer y las embarca en un buque con destino a Inglaterra para asegurarse de que al menos ellas no sufran ningún tipo de represión. Bien, Franco se suma a Marruecos, Mola se subleva en Navarra, en Sevilla. El general de división que está al mando de toda la región andaluza, José Fernández Villabriles, se muestra indeciso y aparece de repente un militar que va a ser muy significativo en los primeros momentos, que es Gonzalo Queipo de Llano. Queipo de Llano en este momento es el director general de los carabineros, es decir, es el que se encarga de lo que son las fronteras, de lo que son las aduanas, y él se presenta en Sevilla y con el apoyo de los militares de la UME, con el apoyo fundamentalmente del Estado Mayor de la Segunda Región Militar, que era Sevilla, pues él consigue hacerse dueño de la situación y consigue que los militares en Sevilla se subleven contra la República. Va a haber una serie de voluntarios, es cierto, pero son pocos, y Sevilla hay que recordar que durante todo lo que había sido la República, Sevilla había sido conocida como Sevilla la Roja, es decir, era una ciudad donde tenía un enorme arraigo el movimiento obrero, especialmente anarquista y también incluso comunista. Curiosamente, Sevilla va a ser uno de los pilares del Partido Comunista de España. De hecho, algunos barrios de Sevilla, como la zona de la Macarena, se le va a conocer como el Moscú sevillano. Bien, a pesar de que el ejército se subleva, hay una parte de ese ejército, una parte de las fuerzas del orden, las guardias de asalto, que van a intentar resistir, que van a intentar oponerse a esa sublevación y va a crearse una serie de enfrentamientos, de batallas, concretamente en la Plaza Nueva, donde el gobernador civil va a dirigir a estos guardias de asalto para frenar el movimiento rebelde.
que finalmente fracasa su intento puesto que la sublevación tiene éxito. Es tal así que Sevilla se va a convertir en clave para lo que es la sublevación. Las tropas de África bloqueadas, puesto que en el estrecho la Marina española, la Marina de Guerra, se niega a sublevarse, la única opción de poder trasladar al ejército de África a la península era vía aérea y Sevilla se convierte con su aeródromo militar, Tablada, en un puesto clave. Incluso Franco terminará llegando a la ciudad y estableciéndose aquí como la primera capital de lo que es la zona sublevada. En esta foto antigua podemos ver cómo Franco posa junto al general Queipo de Llano y al cardenal Irundain, que era, digamos, el respaldo fundamental que tienen los sublevados. La Iglesia, desde un principio, se posiciona con los rebeldes y va a apoyar a los rebeldes en sus intentos de acabar con la República. Bien, podemos decir que en torno al 18, 19, 20 de julio, cuando se lleva a cabo todo lo que es la sublevación militar, de hecho, España queda partida en dos como consecuencia de esta insurrección. No triunfa el golpe en las principales ciudades, Madrid, la capital, Barcelona, Valencia, Bilbao, y eso supone una quiebra de lo que es la unidad del país. El golpe ha tenido éxito solo en el norte de la península, lo que es Aragón, Castilla-León, Galicia y en las islas, y luego puntualmente en algunas ciudades, Oviedo, Sevilla, Cádiz, Granada, Córdoba, con lo cual pues nos encontramos con que se produce una división. El gobierno de la República, tarde, pero finalmente entrega armas a la población civil. No pueden permitir que los militares terminen por tener éxito y derribar el gobierno de la República, y esa entrega de armas a la población va a significar el comienzo de lo que es la guerra, puesto que a partir de este momento ya no habrá una España, sino que habrá dos Españas. Bien, hasta aquí este primer vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y si no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal. Hasta el próximo vídeo, adiós.